Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el rol de la enfermera en la hospitalización domiciliaria. Para poder, en el fondo, hablar del rol de la enfermería, nos empezamos a preguntar, y yo me pregunto, ¿cuándo nace la enfermería? Y como todos sabemos, la enfermería es tan antigua como la humanidad misma, ya que siempre las personas han necesitado cuidados de enfermería. La figura ya bien de la enfermera aparece más o menos en la Edad Media, en donde estas enfermeras, la mayor enfermería eran mujeres nodrizas, mujeres sin educación y mujeres nodrizas. Posterior a eso, tenemos ya que las monjas, personas que vivían en claustros, se empiezan a hacer cargo de las personas que tenían en el fondo necesidades de salud. En el año 1259, los hermanos Alexian es una organización religiosa que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Ellos empiezan a proporcionar estos cuidados enfermeros, sobre todo a las víctimas de la peste negra. A lo largo de los años, las guerras aumentan esta necesidad de los cuidados de las personas enfermas y heridas. Y como todas las enfermeras sabemos, en la guerra de Crimea, los esfuerzos de Florence Nightingale, que es la fundadora de la enfermería profesional, hace que disminuyan la tasa de mortalidad de los soldados que estaban en esta guerra. Bueno, y teniendo esto de saber cuándo nace la enfermería, viene la segunda pregunta mía. ¿Qué es la enfermería? Y cuando me pregunto esto, empiezo a buscar diferentes, en el fondo, definiciones de qué es lo que es la enfermería. Y según la Pan American Health Association, nos dice que la enfermería abarca el cuidado autónomo, colaborativo de las personas, de todas las edades, de todas las familias, grupos y comunidades, tanto enfermos como sanos, y en todos los entornos. Las enfermeras están en la línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un papel importante en la atención centrada a la persona. También tenemos la definición de Jen Watson, que es una de las enfermeras teoristas de los tiempos modernos, que dice que la enfermería consiste en conocimientos, pensamientos, valores, filosofía, compromiso y acción con cierto grado de pasión. Y hay una definición de un trabajo presentado por las enfermeras de la Clínica Las Condes de acá de Santiago, que dice que la enfermería es una profesión y como tal profesa una vocación con misión. Y esta misión con visión está en proveer el cuidado del paciente cumpliendo con los mejores estándares de calidad y seguridad en salud disponibles. La gestión y la ejecución de los cuidados de enfermería deben estar sustentadas y justificadas en la evidencia científica para fundamentar el quehacer. Teniendo ya lo que es cuando nace la enfermería, lo que es la enfermería, en el fondo podemos decir cómo definimos el rol, qué es el rol de una persona. Y es una función que desempeña en un lugar o en una situación. Sabiendo cuando nace la enfermería, me pregunto qué es la enfermería y qué se define como rol, yo puedo decir en el fondo que el rol de la enfermera en hospitalización domiciliaria es una gestora de cuidados. ¿Y qué es lo que implica? Implica una serie de funciones, atribuciones, responsabilidades de cómo se ejecutan todas estas acciones, derivadas siempre que tenemos nuestros pacientes con un diagnóstico médico. Y esta gestora de cuidados, nosotros la podemos definir y la podemos en el fondo, separar en funciones tanto de gestora de cuidados asistenciales, gestora de cuidados administrativos, gestoras de cuidados de investigación y gestoras de cuidados en educación. Cuando yo digo que yo, enfermera, soy gestora de cuidados administrativos, tengo cuidados administrativos que van dirigidos a mi paciente y dirigidos al personal que trabaja conmigo. Cuando yo hablo de estas funciones y esta gestión dirigida al paciente, la podemos dividir en distintos ámbitos, de planeación, de organización, de integración, de control y de dirección. Cuando yo hablo de mis acciones como enfermeras que están dirigidas hacia mi paciente y hablo de lo que es la planeación, yo tengo que investigar las necesidades de esta atención de enfermería, establecer nuestros diagnósticos de enfermería, que son con los cuales trabajamos, y en relación a eso elaborar mi plan de atención de enfermería. Cuando yo tengo también en el área de la organización, determino todo mi sistema de trabajo.
tanto también en ese punto defino las funciones de esta atención de enfermería que yo le voy a dar a mi paciente. Cuando yo hablo de integración, me refiero a reunir el material y el equipo necesario para esta atención de enfermería en los domicilios. Selecciono en relación a mi paciente, a las necesidades de él, el material y el equipo que es el más adecuado. Y además me aseguro también del mantenimiento necesario de estos equipos y de este material. Cuando hablo también de las gestiones administrativas dirigidas a mi paciente en lo que tiene que ver con la dirección, es dirigir las acciones para poder ejecutar este plan de atención de enfermería. Cuando yo hablo de dirigir las acciones para ejecutar la atención de enfermería, tiene que ver tanto con lo que yo trabajo como enfermera y con mi equipo de trabajo, que son mis TENS, ¿ya? Puedo tomar decisiones en esta ejecución de los tratamientos de enfermería. Y lo más importante es mantener también una comunicación constante con todo mi equipo de salud. Cuando yo hablo de las acciones dirigidas al paciente de control, tengo que ver la supervisión y la evaluación de la atención de enfermería proporcionada, la evaluación diagnóstica de enfermería y mantener estos diagnósticos actualizados, porque nosotros sabemos que nuestra atención es continua, nuestra atención no es absolutamente estática. Por lo tanto, todas estas acciones y todos estos diagnósticos de enfermería van cambiando de acuerdo al día y de acuerdo también a las evaluaciones que nosotros vamos haciendo. También tenemos que, en la parte de control, diseñar estos informes de enfermería para que nosotros en el fondo podamos mantenerlos actualizados y que en el minuto en que cualquiera de nuestros profesionales que trabajan con nosotros en este equipo requieran saber en qué está mi paciente, poder ir a nuestros informes de enfermería. Cuando tengo acciones que yo digo de administración y gestión que van dirigidas al personal, tenemos también, como les había contado, de planeación, organización, de integración, de control y de dirección. Cuando yo hablo de estas atenciones dirigidas al personal, de planeación es investigación de los recursos y las necesidades en el fondo en el domicilio. Determinar un plan general de trabajo. Esto tiene que ver mucho con la comunicación. Nosotros siempre es súper importante una enfermera de hospitalización domiciliaria poder tener un grado de comunicación muy importante con todo su personal. Coordinar programas especiales. Cuando yo hablo de coordinar programas especiales, tenemos muchos pacientes de nosotros que tienen ley Ricardo. Y esa parte es, en el fondo, asesorar a los papás de poder tener estos planes especiales. Tiene todo lo que ver con lo que hoy necesito tener un vasito de agua. Con programas especiales también, cuando necesitamos en el fondo estos requerimientos de ENEL, para poder en el fondo de que no se nos corte la luz y todas esas cosas. Tenemos también que determinar los presupuestos. Y cuando hablamos de determinar presupuestos, tiene relación en el fondo con insumos, ¿ya? Cuando hablamos de organización, establecer este sistema de organización en las casas, elaborar los manuales para poder trabajar, distribuir el personal, determinar este sistema de trabajo. En la integración, a toda esta ejecución de programas que teníamos en el fondo en la planeación, la inducción al puesto de trabajo, tanto de enfermería como de técnicos, orientación, el desarrollo también de un buen liderazgo y esta educación continua para que podamos seguir desarrollando y atendiendo a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Cuando hablamos también de la parte de dirección, tenemos que administrar y manejar al personal. Ejecutamos las entrevistas de cada TENS que va a ir a estos domicilios. Distribuir y mover al personal, porque de repente tenemos que en algún domicilio falta una TENS y es poder en el fondo ubicarla de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Porque no es llegar y decir a esta persona la ponemos aquí porque tiene que ir. En el fondo nos preocupamos de que esa persona tenga las competencias para poder ir a atender bien a nuestros pacientes. Establecer sistemas de comunicación, proporcionar sobre todo un ambiente cálido y agradable de trabajo, en que todos seamos compañeros de trabajo, ¿ya? Dirigir y estimular en este mismo sentido el trabajo en equipo, diseñar y aplicar estas normas de atención de enfermería. Y cuando hablamos de control, hablamos de supervisión y evaluación de nuestro personal, establecimiento de formatos para este control, que nosotros por eso tenemos los registros de enfermería, el establecimiento también, que a veces puede sonar un poco rudo, de lo que es medidas disciplinarias, y que tiene que ver mucho para poder de repente aplicar quizás alguna sanción o algún incentivo a nuestro personal que trabaja con nosotros y hacia nosotras mismas también.
determinación de reglas y reglamentos, bueno, y la elección de estos instrumentos que son para poder ir evaluando. Y en relación a eso, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que se realizan? Siendo así como mucho más concreto. Los informes de enfermería, las evoluciones diarias en nuestras visitas, el registro de las prestaciones de los pacientes, solicitud de equipos, la elaboración de los protocolos para poder trabajar, la categorización de nuestros pacientes, coordinación con servicios y unidades de apoyo, porque ustedes saben que nosotros además tomamos exámenes y esos exámenes no es solo tomarlos, sino que es además ir y poder dejarlos para que se procesen y en ese proceso después tener los resultados y poder transmitirlos a nuestro médico tratante y de esa manera tener un tratamiento para nuestros pacientes. Asistencias a reuniones y también notificación de eventos adversos. Eventos adversos los definimos, por ejemplo, como caídas en los niños, las LPP, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la parte educativa como rol de enfermera, es gestionar estos recursos para desarrollar los programas educativos en salud que incluyan los conocimientos, las destrezas, habilidades y motivación para promover y mantener la salud de nuestro equipo, para nosotros mismos y para nuestros pacientes. Esta es una buena parte educativa que en el fondo ahora estamos pudiendo desarrollar. Cuando hablamos del rol asistencial de la enfermera, que es en el fondo lo que ustedes nos ven, que todo el resto del equipo de trabajo, que es lo que nos ves trabajar, este rol asistencial de la enfermería se encuentra en la realización de técnicas, procedimientos con finalidades diagnósticas de enfermería, terapéuticas y también preventivas. De aquí viene qué es lo que hacemos de repente las enfermeras, porque a veces se preguntan ¿qué hace la enfermera en un domicilio? ¿A qué va la enfermera? La enfermera vigila el estado general del usuario, de nuestros pacientitos. Hace un examen físico general y un examen físico segmentario. Controlamos signos vitales, la antropometría. La antropometría no es solo pesarlo y medirlo, sino que es ponerlo en una tabla y saber cómo está nuestro paciente, ¿ya? El manejo de técnicas de aseo y confort, porque nosotros, ¿por qué es tan importante? Porque para poder supervisar nosotros tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, ¿ya? La administración de tratamientos endovenosos, intramusculares, subcutáneos, inhalatorios y por todas las vías en el fondo que ustedes puedan tener nuestros pacientes. Los manejos de catéteres venosos centrales, el manejo y las mantenciones de vías venosas periféricas, manejo de instalaciones de insuflones, manejo e instalación también de sondas vesicales, de sondas además de cistostomía. Tenemos los manejos e instalaciones de sondas nasogástricas, manejos instalados de estomas, manejo y las mantenciones de drenaje, el manejo del dolor. Nosotros hemos tenido pacientes que tienen dolor y tenemos que manejar ese dolor. Curaciones tanto básicas como avanzadas, las tomas de muestras de exámenes, el cambio de los elementos invasivos, cuando hablamos en el fondo de los cambios de las cánulas, en que podemos hacerlos o asistir tanto a los kinesiólogos, a veces también a los papás, el cambio de los botones de gastrostomía, la contención emocional tanto a los pacientes como a las familias, y eso es súper importante, ¿ya? Dosificamos además medicamentos a pacientes que tienen multifarmacia y a los menores de 2 años. Como ustedes han podido, como les puedo definir, las enfermeras hacemos mucho, ¿ya? Que a veces se ve como que uno podría decir, chuta, tanto, es tanto. Y las TENS en el fondo para nosotros son un gran apoyo, porque ellas son en el fondo las que están detrás nuestro y que podamos, por eso siempre yo quiero destacar cuando hablamos de la parte administrativa, de la parte de gestión, es tener un buen equipo de trabajo y poder tener esta comunicación. Cuando hablamos de investigación en hospitalización domiciliaria, tenemos objetivos, que es generar estos conocimientos para construir las evidencias, para sustentar en el fondo este quehacer. Sí debo decir que en este minuto estamos trabajando en eso, estamos trabajando en poder tener investigación en hospitalización domiciliaria a nivel de enfermería, porque si bien es cierto, tenemos más o menos como 40 años, de acuerdo a lo que nos contaba Juan Eduardo, de lo que es hospitalización domiciliaria, todavía estamos como muy en pañales en relación a la parte que es investigación en hospitalización domiciliaria. Es un desafío que tenemos que poder enfrentar. Y ahí nace otra pregunta en relación al rol, que es cómo yo enfrento el desafío de ser enfermera de hospitalización domiciliaria.
yo les voy a contar de mi experiencia personal. Yo he trabajado toda mi vida en UCI pediátricas, en neonatología, en servicios de pediatría, y cuando se me plantean el poder venir a trabajar acá, postulo al trabajo y parto siendo como enfermera de hospitalización domiciliaria, sin saber lo que era, me encuentro con mi experiencia personal de decir cómo enfrento este desafío de ser enfermera de hospitalización domiciliaria, y lo único que puedo responder es que es compasión por la enfermería. Porque ser enfermera tiene que ver con la compasión, con amor, con arte, con ciencia, con poder, en el fondo, entregarme a mis pacientes y poder ser y decir, yo estoy aquí porque quiero cuidar. Nosotros vinimos a cuidar. Esa es lo que yo puedo definir cómo enfrentar este desafío de ser enfermera. Y me pregunto qué características tengo yo que puedan hacer que sea quizás una buena, más o menos regular enfermera de hospitalización domiciliaria. Y creo que uno tiene que ser muy paciente. Y cuando me refiero a ser muy paciente, tener esta capacidad de poder entender que nuestros pacientes, siendo pacientes crónicos, necesitan de tanto de nuestro cariño y sobre todo nuestros papás, como digo, de paciencia. A veces nos enfrentamos a quizás a situaciones en que no sabemos cómo poder manejarlas, porque como decía Juan Eduardo, aumenta la exigencia. Y en este aumento de la exigencia es donde nosotros en el fondo tenemos que poner nuestro máximo amor y pasión por la enfermería. Y también me di cuenta de que como yo era todo lo que tenía que ver con la inmediatez, que yo venía de una UCI que lo necesitaba todo inmediato, entonces aquí viene la paciencia, que nosotros no somos enfermeras de hacer las cosas de manera inmediata, sino que tenemos en el fondo que gestionar, y aquí viene la parte más importante, es gestionar todos estos recursos. ¿Cuál es el objetivo mío el día de hoy con esta presentación? Es poder destacar en el fondo la importancia de todos estos aspectos necesarios para ser gestora de cuidados de enfermería, de ser líderes. Las invito también a que todas estas partes, el punto de la habilidad de tener una buena comunicación y capacidad de tomar decisiones. Y también quiero plantear cada uno de estos aspectos mencionados que influyen en el aseguramiento de la calidad de los cuidados continuos de enfermería. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Valenzuela. A continuación, el kinesiólogo Raúl Castillo, del equipo de neurorehabilitación TVUCI, terapeuta bóbata adulto, diplomado en neurorehabilitación y diplomado en terapia respiratoria, presentará su